Buenas noches, familia. Bienvenidos a nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Esta noche, miércoles, interrumpimos un poco nuestra programación habitual, el formato que tenemos, y como les había prometido, hoy nos acompaña el rabino Eli Abadie. Rabino, buenas noches. Buenas noches, padre. Aquí estamos esta noche en que vamos a conversar. A fin y al cabo, nuestro programa es eso, la tertulia. Y ya que ustedes no hablan por teléfono, al menos hoy el rabino nos quiere acompañar. Nos va a hablar, como hemos prometido anteriormente, precisamente del judaísmo. Porque por muy experto que podamos ser nosotros, nadie habla de la casa de uno como uno mismo la conoce desde dentro. Y al fin y al cabo, si hay alguien a quien tenemos que tenerle un gran respeto, es precisamente a nuestros hermanos judíos. Como decíamos anoche, como decíamos en estos días pasados, al fin y al cabo nuestra fe nace del judaísmo. Jesús era judío, su familia era judía, los apóstoles eran judíos. Es un mundo judío que se traslada hacia nosotros. No, San Pablo, que era otro judío, nos recordaba eso. Nuestro padre en la fe es Abraham. Así que tenemos mucho más en común de lo que muchas veces nos imaginamos. Pero queremos que sea Él el que nos comparta esta noche. Obviamente, como decimos casi todas las noches, no ya abuelo de pájaro, sino abuelo de satélite o abuelo de transbordador, porque en una hora poco podemos, o en 2 horas. Pero lo importante es eso, que nos quedemos con esa inquietud, porque como decíamos, como hemos dicho muchas veces, lo que no se conoce no se respeta, lo que no se respeta no se ama. Y esta noche vamos a conversar de eso, vamos a conversar, va a estar con nosotros, ustedes van a tener la oportunidad de llamar cuando quieran, en su momento oportuno. Le recordamos nuestro teléfono. Johnny, ¿cuál es el teléfono? 212. Más tarde nos lo dice Johnny porque nos han cambiado de cabina. Entonces tendremos que darles el teléfono. Pero como quiera, si quieren ir enviando algún mensaje a nuestra tertulia siglo XXI @aol.com. Y aquí vamos a conversar. Nuestro saludo también al comenzar a aquellas personas a las cuales todas las noches les mandamos nuestro saludo. Nuestro saludo a los privados de libertad, nuestro saludo a los privados de salud, nuestro saludo a los privados de esperanza en esta vida, a todos aquellos que vamos caminando y vamos haciendo realidad el caminar de cada día. El caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y como creyentes, ese camino no es otra cosa que el camino de la providencia que nos va brindando cada día. Vamos a empezar y Johnny nos dice el teléfono. Es el 212-219-9695. Apúntenlo y ténganlo presente. 212-219-9695, en el cual ustedes se pueden comunicar con nosotros, y vamos a empezar entonces con nuestro segmento musical de esta noche, antes de empezar la tertulia en que Johnny nos colocará la canción apropiada. Pero mientras tanto, vuelvo y les repito, vayan preparando su lápiz, sus preguntas, todo aquello que quieran decirnos, en que esta noche, con el rabino Eli, vamos a conversar sobre lo que significa, nos une en el judaísmo a cada uno de nosotros, a nuestra fe común. A fin y al cabo, somos hijos de Abraham también, somos hijos de un mismo Padre. Yo le cantaré, por el bien que me ha hecho yo le cantaré, porque Él es mi Dios, yo le cantaré, cantaré aleluya al Señor. Cantaré aleluya al Señor, cantaré aleluya al Señor, cantaré aleluya.
Cuando rezamos hablamos con Dios, cuando leemos su palabra Dios habla con nosotros. Y esa palabra está en la Biblia. Si no tienes una Biblia, nosotros gustosamente te ayudamos a conseguirla. A la vez nos ayudas a mantener nuestro programa de radio en el aire. Para compras de Biblias y artículos religiosos, favor de comunicarte con nuestra oficina en el 212-244-4778 o visitando nuestra página www.descubriendoelsiglo21.com. Bien, continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Y como les decía, esta noche tenemos un invitado especial. Nos acompaña el rabino Rabbi Eli Abadi, y a quien pasamos la palabra. Rabino, buenas noches. Buenas noches, padre. Ahora le toca a usted batear. Sí, primero que nada quiero agradecerle por haberme extendido esta invitación para participar en su programa y dirigirme a sus oyentes. Gracias. Una presentación histórico-religiosa sobre el judaísmo. Y después podemos hacer unas preguntas. Sí, las que quiera. Tenemos prácticamente 2 horas, así que somos Perfecto. dueños del aire. Perfecto. Entonces empezaré así. La palabra judaísmo se deriva de una raíz hebrea que significa dar gracias a Dios y sirve para designar a un pueblo, a la tierra de Judea y a sus habitantes, los judíos. Esta religión se singulariza por la unión con un Dios que se reveló en el monte Sinai, con un pueblo, el de Israel, y con un país, la Tierra Santa. Sobre la roca de eternidad donde la sitúa la trascendencia de su Dios, Israel, el pueblo, minúsculo, vencido, disperso, ve triunfar su personalidad y su originalidad en la confrontación de los siglos. Sobrevive a todos los imperios, a todas las potencias que intentan hacerla pedazos o que se le cruzan en su camino. La historia religiosa y tradicional de Israel empieza con Abraham, por el año 2000 de la creación del mundo. La voz de Dios arranca a Abraham de su país y de sus ídolos para conducirlo a Tierra Santa y hacer de él el padre de una revolución religiosa y decisiva. La revelación de un Dios de unidad a partir de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob sacude a la humanidad y da nacimiento al pueblo que recibe y transmite su mensaje. Los descendientes de Abraham son portadores de una fe nueva. Adoran al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sus leyendas, su culto, sus conceptos acerca del sacerdocio y de la profecía, sus cánticos, su sabiduría, sus leyes, su ética misma, abren ante la humanidad un horizonte nuevo en donde reina la presencia infinita de un Dios creador de unidad y amor. El paganismo de las naciones, que es contra él que se levanta el judaísmo. El monoteísmo ético de los hebreos, y sólo él franquea todos esos límites al reconocer a un Dios personal, trascendente, libre y soberano, creador de los cielos y de la tierra, dueño de la alianza y de la vida, Señor de la unidad y del amor. Dios se sitúa más allá de la creación. Dios es único, invariante, acepta para la creación la disparidad de la luz y de las tinieblas, del bien y del mal. La circuncisión, adoptada por Abraham, constituye el signo exterior de su adhesión a la revelación de Dios. Los hebreos, agrupados en torno de los patriarcas en el país de Canaán, emigraron a Egipto y se instalaron en el valle del Nilo, en un momento dado de su historia, aproximadamente 1700 años antes de la era común. El relato bíblico nos transmite el sabor de las historias de Jacob, de sus 12 hijos que darán nacimiento a las 12 tribus de Israel, y de José, que fue el salvador de Egipto. En Egipto, los faraones trajeron una era de persecución contra los descendientes de Jacob y José, los israelitas. Moisés, salvado de la muerte por la providencial previsión de su madre, aprendió en la corte de los opresores el arte de gobernar a una nación. Triunfa sobre la portada resistencia del faraón, libera a Israel, lo hace atravesar el Mar Rojo
y después de un vagabundeo de 40 años en el desierto, lo conduce a las fronteras de la Tierra Santa, que él mismo contempla con una mirada antes de morir sobre el monte Nebo. Moisés es el primer profeta que aparece en la historia de la humanidad. Su vocación empezó en la teofanía del monte Horeb, en donde el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob le revela su nombre. Es la naturaleza divina revelada a Moisés que inspiró la teodicia de los judíos, de los cristianos y de los musulmanes. La revelación mosaica o de Moisés perfecciona la intuición patriarcal y constituye un principio absoluto en la historia de la humanidad. Más allá de la creación, Dios reina y escoge a un pueblo en el seno de la humanidad para promover su unidad. La alianza abrahámica, cuyo signo es la circuncisión, atañe a todos aquellos que se dicen de Dios de Abraham. Moisés, en el monte Sinai, concluye el pacto que une a Israel con su Dios. Su signo es el Shabbat, el sábado, el día de la plenitud de la creación perfecta, y su ley, la que Dios revela sobre el Sinai. Un pueblo es así elegido para promover el orden en el universo. Pero en el seno de este pueblo, una tribu, los levitas, y una familia, la de David, serán especialmente consagradas por una alianza particular con el Dios de Abraham. Las cláusulas esenciales de la alianza están contenidas en el decálogo que define la ley, o sea, los 10 mandamientos. Estos mandamientos definen un orden donde el hombre, librado de los ídolos, reconoce y adora al Creador del cielo y de la tierra. La Torá promulga la constitución de una sociedad de la que Dios es el Señor y el Rey. La alianza consagra toda Israel a su Dios. Los sacerdotes, conocidos en hebreo como Kohanim, constituyeron un cuerpo especializado de ministros de culto, de religión, que son enteramente consagrados a Dios. La tienda de asignación en el desierto, en el vagabundeo de los 40 años, constituyó el santuario ambulante del desierto. Cobijaba a la arca de la alianza, signo sensible de la presencia de Dios entre su pueblo, y en donde las tablas de la ley residían. A su alrededor se reunían los fieles para las grandes fiestas anuales, de las que la más solemne era las Pascuas, en que se conmemoraba la liberación de Egipto, el paso de la servidumbre a la libertad, de la angustia a la alegría, de las tinieblas a la luz. Los historiadores sitúan el éxodo de Egipto en el siglo XIII antes de nuestra era, de la era común. Ese acontecimiento fue seguido de la conquista de la tierra de Canaán por las tribus de Israel bajo el mando de Josué, y ese tuvo como sucesores a los jueces, los Shoftim, que eran aproximadamente del año 1200 al año 1030 antes de la era común. Después de los jueces vino el rey Saúl. El profeta Samuel lo consagró y eso restauró la unidad nacional. El rey David y el rey Salomón llevan a Israel a la cumbre de su poderío. El cisma del año 930 y las rivalidades, desafortunadamente, conducieron a la ruina y al destierro del pueblo de Israel en Asiria en el año 721 y luego a la dominación de Babilonia, a la primera destrucción del templo de Jerusalén en el año 586 antes de la era común, subsecuentemente a la cautividad de Babilonia, que duró por 70 años. Pero las tragedias incesantes de ese periodo, la Tierra Santa conoce la visitación de los profetas. Todos se presentan como hombres directamente inspirados por la palabra de Dios. Se distinguen tradicionalmente los libros de los primeros profetas en la Biblia, que son los libros de Josué, de los jueces, de Samuel y de los reyes. Y los profetas posteriores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores.
El profeta no habla por su propia voluntad, ni en su propio nombre, sino porque Dios lo ha tomado y dominado. Él es el portador de esta voz de Dios. Previene los castigos, instruye, exhorta a la penitencia, anuncia el triunfo eterno de la luz sobre las tinieblas de la vida, sobre la muerte. También se distinguen en aquella época los salmos de David, el cantar de los cantares del rey Salomón, el Eclesiastés también del rey Salomón, Job, los proverbios también del rey Salomón o las lamentaciones de Jeremías. Más edificante en los textos de Esdras, de Nehemías y de los crónicos. Y luego el libro de Daniel. La cautividad de Babilonia fue de corta duración, 70 años. Políticamente, la dominación de los persas fue prolongada por la dominación griega. Alejandro de Macedonia entra en Jerusalén en el año 332 antes de la era común. Los Ptolomeos dominan Judea a partir del año 320. Los seleucidas desde el año 1198. Luego la sublevación de los asmoneos en el año 167 antes de la era común terminó con la liberación de la dominación extranjera de la Tierra Santa. Los macabeos, al vengar los sacrilegios de Antíoco Epifanes, aseguran las condiciones de la victoria de Dios de Israel sobre los ídolos paganos. Después de 400 años de dominación persa griega, Judea, la tierra de Judea, volvió a ser un estado libre bajo la dinastía de los asmoneos. Pompeyo y los romanos se apoderan de Jerusalén en el año 63 antes de la era común. Después del reinado de Herodes, la Judea se convierte en una provincia romana gobernada por procuradores desde el año 6 hasta el año 40 de la era común. Y luego, después del breve reinado de Agripas, desde el año 44 hasta la guerra de los judíos contra Roma, que se declara abiertamente en el año 66. La resistencia encarnizada de los judíos no disminuyó después de la caída de Jerusalén y de la destrucción del templo por Tito, que fue en el 9 de Ab del año 70, que la próxima semana vamos a conmemorar. Se prolongó hasta el año 135 y no terminó sino con la existencia misma de la nación judía. Pues tus puertas son fuertes por él, benditos tus hijos por él. No hay otra nación que conozca su ley o la gracia de su bendición. Orad al Señor, oh Sion, oh Jerusalén, orad a Dios. Sus mandatos dio a Israel, su palabra declaró a Jacob. Palabra el Señor envió, por la tierra ella corre veloz. Él te saciará con su trigo mejor y la paz te dará, oh Sion. Orad al Señor, oh Sion, oh Jerusalén, orad a Dios. Sus mandatos dio a Israel, su palabra declaró a Jacob. Orad al Señor, oh Sion, oh Jerusalén, orad a Dios.
Les invitamos a que auspicien nuestro programa de radio La Tertulia del Siglo XXI, participando en los viajes que organiza nuestra oficina. Con ello, además de crecer en la fe y la cultura, ayuda a mantener nuestra tertulia en el aire donde tantos hermanos se benefician y crecen en la fe. Para mayor información, favor de llamar a nuestra oficina al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Continuamos con nuestra tertulia de esta noche, nuestra tertulia de Descubriendo el Siglo XXI. Recuerden que pueden participar ustedes también. Ahora nuestro invitado, el rabino Elí, está haciendo una presentación de lo que es el judaísmo, su desarrollo histórico. Después conversaremos sobre ello. Y si ustedes tienen alguna pregunta, pueden hacer de dos maneras. O enviándonos, aquellos que tengan acceso a una computadora y a un correo electrónico, enviándonos unas preguntas, como ya hemos tenido un oyente que nos ha enviado 2 preguntas, que después pasaremos a responderlas. Y entonces eso, recuerden, tertulia siglo21@aol.com. Y si no tienen acceso a eso, pues el teléfono, el 212-219-9695. Donde, como todas las noches, trataremos de responder sus preguntas, pero esta noche de forma especial. Pero como el tiempo corre y tenemos poco y queremos eso, abusar un poco de la confianza y del tiempo del rabino, le dejamos que él continúe. Gracias. La revolución religiosa que le permitió al judaísmo adaptarse a la situación nueva del destierro se realizó en las academias de Yavne, en donde el rabí Yohanan ben Zakkai se había establecido en el año 70, después de haber huido de Jerusalén. Yavne, Tiberias y Seforis, por donde está Safed hoy en día, después de Jerusalén, fueron las sedes del nuevo Sanhedrin, que el rabí Yohanan ben Zakkai había reconstruido, otorgándole las principales atribuciones del antiguo Sanhedrin. Aplastada Jerusalén, Babel o Babilonia se convirtió en la capital del judaísmo del destierro. El destierro de Babilonia habían colocado los judíos en la época a la que es preciso hacer remontar los orígenes de la institución que se convirtió en el centro y el motor de la vida judía, que es la sinagoga. La sinagoga era y es la sede religiosa, social y a veces política del Kahal HaKadosh, de la Santa Asamblea de los Fieles. Se reunían allí diariamente para orar, estudiar, debatir y juzgar todos los asuntos de interés común de la comunidad. La más de las veces una simple cámara, un armario para guardar los rollos de la Torá, algunos bancos para los fieles, ni música litúrgica ni sacerdote, el rabino, encargado de oficiar, era el más digno entre los fieles de presidir la oración pública. La sinagoga, casa de oración, casa de estudio, era también la sede de un tribunal rabínico, cuya competencia se extendía en el estatuto de las personas, en el matrimonio, divorcio, sucesiones, el liberato, etc. En el destierro, la práctica religiosa, la oración, la obediencia a los mandamientos de la Torá, se convirtió así en el único lazo que ataba el creyente con su Dios. La liturgia cotidiana introduce al reposo del Shabbat, del sábado, que remata la plenitud de toda la creación. El año litúrgico está marcado por el mismo ritmo. La Pascua o Pesaj conmemora la salida de Egipto y la liberación de la esclavitud. Shavuot o Pentecostes enfrenta al pueblo con el acontecimiento absoluto de la revelación del Dios en Monte Sinai y del otorgamiento de las tablas de la ley, de los mandamientos. Sukkot, en fin, celebra la espera de Israel en los tabernáculos del desierto. Y esas 3 peregrinaciones instituidas por la Biblia señalan las intervenciones de Dios en la historia de Israel. El ciclo litúrgico anual culmina con la fiesta cósmica de la creación del mundo, Rosh Hashanah, y después de 10 días de penitencia en la solemnidad del Gran Perdón, el Yom Kippur, el día esperado del juicio y de las últimas misericordias de Dios.
La vida del judío está así dominada por imperativos religiosos, los mitzvot o mandamientos, la ley religiosa, moral, civil, aún la dietética. Lejos de esclavizar a los judíos, les trae la comunión fraternal y divina que salvaguardará su vida espiritual y su unidad como un pueblo. La Biblia ha sido siempre la realidad viva que aseguró la permanencia de la unidad de Israel. Cada año se lee en las sinagogas completo el Pentateuco, largos extractos de los profetas y de los hagiógrafos, y cada judío piadoso sabe y sabía todavía de memoria su salterio leído íntegro cada semana, de donde les viene a los judíos su incomparable conocimiento del texto sagrado, meditado y comentado con increíble familiaridad. La revelación oral recibida de Dios por Moisés fue diferente a la revelación escrita que es la Torá. La revelación oral fue transmitida por Moisés a Josué, después a los profetas, después a los rabinos de la Gran Asamblea. La autenticidad de la enseñanza estaba atestiguada por la continuidad de las transmisiones tradicionales. La ley oral tiene por objeto explicar, interpretar y completar la ley escrita y adaptarla a las situaciones concretas que debe gobernar. Llamada la Mishnah. Esta obra, la Mishnah, redacta en hebreo tardío de una elegancia refinada. Contiene las bases de la doctrina y de la civilización de Israel totalmente inspiradas en la Biblia. La Mishnah se convirtió en el código únicamente admitido por los rabinos del destierro como fundamento común de su enseñanza de la Torá. La Torá, que es el verbo revelado o la revelación escrita, debe gobernar la vida entera de los hombres que reconocen en ella la salvación. Todos los gestos, todas las intenciones del hombre deben en principio concordar con la voluntad de Dios revelada en la Torá. Pasando un poco más siglos desde la Mishnah hasta la vivienda de los judíos en España, fue en España, en el cuadro de la civilización, donde el judaísmo vivirá la edad de oro de su historia medieval. Príncipes como Hasdai ibn Shaprut, que fue el ministro del califa de Córdoba, o Samuel Hanagid, que fue el ministro del sultán de Granada, favorecieron el renacimiento intelectual y espiritual del judaísmo. Filósofos, teólogos y poetas como Salomón ibn Gabirol, Bajia ibn Pacuda, Judá Haleví y Moisés Maimónides pertenecen tanto a la historia del judaísmo como al patrimonio común de toda la humanidad. Maimónides, por ejemplo, que vivió del año 1135 a 1204, fue nacido en Córdoba, desterrado a Fez, en Marruecos, y luego fue al Cairo. Él era médico y talmudista. Publicó hacia 1195 su obra maestra, La Guía de los Extraviados, que fue la suma teológica más completa del judaísmo rabínico. Fue traducida al latín. La obra de Maimónides tuvo una influencia profunda sobre Santo Tomás de Aquino. El pensamiento de Israel posee una cohesión profunda, una unidad interna que no cesa de sorprender y de encantar al que la descubre. Otro ejemplo, Judá Haleví, que lo había entendido bien. La religión de Israel es ante todo la participación de un pueblo entero en una experiencia históricamente vívida y que conserva siempre su referencia a una situación real. Es por la mediación bíblico-talmúdica como Israel aseguró su sobrevivencia y edificó su morada del destierro. Maimónides logró definir en verso los 13 artículos de fe, los dogmas fundamentales del judaísmo, aquellos a los que es preciso adherirse bajo pena de apostasia. Creer con fe perfecta en un Dios creador, único y eterno, incorpóreo,
primero y último. El solo adorable, cuya auténtica palabra se expresa en el mensaje anunciado por los profetas. Moisés, el más eminente de ellos, redactó la Torá, verdadera e inmutable ley de Israel, bajo el dictado de Dios. Creer con fe perfecta en la omnisciencia de Dios, en la retribución de los justos y en el castigo de los réprobos. Creer con fe perfecta en la venida del Mesías, el Hijo de David, cuyo triunfo anunciará la hora de la resurrección de los muertos. Ciertamente la sinagoga se adhirió íntegra a la expresión que Maimónides le dio a su credo. Se le recita esos 13 artículos de fe todavía en nuestros días en las oraciones de la sinagoga. Lo esencial entonces estaba en la Torá y en la vida cotidiana era santificada por la práctica individual y colectiva del orden, de las mitzvot, de los mandamientos, de la kedushá, santidad, eternamente queridos por Dios y por la realización de la justicia y de la gracia, recibidas en la gratitud y la alabanza. La dependencia absoluta de la voluntad de Dios debía ser vivida hasta lo que fuera necesario. Continuamos. Abrí tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor partimos rosa de aquí. Demandí por la tua hermosura, como te la dio el Dios. La hermosura tuya es pura, la merezco solo yo. Abrí tu puerta cerrada, que en tu balcón luz no hay. El amor a ti te vela, partimos rosa de aquí. Les invitamos a que auspicien nuestro programa de radio La Tertulia del siglo XXI, participando en los viajes que organiza nuestra oficina. Con ello, además de crecer en la fe y la cultura, ayuda a mantener nuestra tertulia en el aire donde tantos hermanos se benefician y crecen en la fe. Para mayor información, favor de llamar a nuestra oficina al 212-244-4778 o visite nuestra página de internet www.descubriendoelsiglo21.com. Continuamos entonces nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI. Y esta noche nos acompaña como invitado especial, ha tenido la cortesía de acompañarnos, de estar con todos nosotros, el rabino Elí Abadie, el cual nos está haciendo una magnífica presentación de esa visión histórica y teológica de lo que es el judaísmo. Después tendremos oportunidad de ir conversando. Recuerden, todo aquel que quiera llamar, cuando él concluya, es el 212-219-9695. Repito, 212-219-9695, o enviar sus preguntas a tertuliasiglo21@aol.com.
dejamos al rabino que continúe. Y para concluir, es preciso concluir una historia 4 veces milenaria a la hora en que sobreviene su más decisiva renovación. Si este hilo de oro lanzado por encima de las fronteras del espacio y del tiempo, desde Abraham, manifiesta en el hombre alguna alucinante visión, es necesario ver en esta religión de Israel, porque la certidumbre de Israel se expresa toda entera y para siempre en las palabras esenciales de la profesión de fe de la sinagoga. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios. Pero en tanto que la Biblia judía edifica a las naciones por vía del cristianismo, del islamismo y de los movimientos de que ellos se derivan, Israel, arrojada de su tierra, pueblo sin armas, entregado a la voluntad de las potencias, en la noche del destierro, monta guardia en torno de las raíces de salvación de que se sabía portadora, cuya nueva reunión hace renacer ante nuestra propia vista el pueblo de Israel, al idioma hebreo y a la tierra de la Biblia. La esperanza es exigir para hoy o para nunca el final del destierro espiritual de la raza humana, de los judíos o de las naciones, a fin de que vuelva de nuevo la presencia de gloria al santuario desierto de nuestra tierra. Jerusalén estuvo en la fuente de las grandes religiones que se repartían a la humanidad. Está llamada a convertirse en el lugar de sus confluencias, de su encuentro, de sus realizaciones, y se está realizando eso en nuestros días. El pueblo de la Alianza acaba de renacer en los últimos 5 décadas. Lleva en sus entrañas el fruto de una promesa que no pasará. Jerusalén renace de sus ruinas 2 veces milenarias, y la hora del retorno corresponde a la dimensión de una historia que espera hallar su término y adquirir la rectitud de su sentido, para reintegrar las fuerzas de vida del universo entero en la creación de una armonía nueva, para el alma y para el cuerpo. Metrópoli desde donde el verbo de justicia fue anunciado a las naciones de la tierra, Jerusalén, para ser fiel a su vocación y para responder al llamado de sus profetas, se erigirá un día como centro de una voluntad universal de unidad por el testimonio del amor y de la justicia entre los hombres. Así el renacimiento espiritual del pueblo judío coronará su actual promoción política, señalándole por dirección y objetivo contribuir a resolver concretamente las contradicciones espirituales, morales, políticas, nacionales, económicas y sociales que ensangrientan la unidad de los hombres y de la humanidad, a fin de que el calvario de una humanidad renunciada y su resurrección anuncien un último despertar de las iglesias y de los pueblos para que los fines últimos de la humanidad se orienten hacia la justicia y hacia la libertad del Mesías para gloria del reino de su paz. Porque ya todo está preparado para el triunfo final de la unidad sobre la división, de la verdad sobre la mentira, de la justicia sobre la esclavitud y de la paz sobre la guerra y de la luz sobre las tinieblas. Gracias. Gracias, querido hermano rabino Eli, por esta magnífica presentación que nos ha hecho del judaísmo. Sé que muchos de ustedes tienen algunas preguntas, pero mientras tanto, para poder coger un brequecito para que pueda respirar y tomar un poco de agua, vamos a nuestro receso musical y le recordamos nuestro teléfono 212-219-9695, 212-219-9695, y nuestro correo electrónico, que ya han llegado 2 cartas a tertuliasiglo21@aol.com. Torah,
Bien, continuamos nuestra tertulia de Descubriendo el siglo XXI y tenemos ya preguntas. Javier Arroyo de Manhattan tiene una primera pregunta. Javier, buenas noches. Sí, padre. Sí, buenas noches. Sí, yo le quería hacer una consulta al rabino. Sí, diga, adelante, él está aquí presente y le está escuchando. Bien, mi consulta es, ¿qué opina el rabino sobre los cursos de Cábala que se dan en Nueva York? Porque algunos rabinos no están de acuerdo con esos cursos y quería saber la opinión de él. Yo soy católico apostólico romano. Sí, sí, buenas noches. Los cursos de Kabbalah que se dan en los centros de Kabbalah aquí en Nueva York y en varios lugares de los Estados Unidos, también del mundo, no están aceptados de una forma total por la mayoría de los rabinos ortodoxos. El Kabbalah es un tema que se deriva del libro del Zohar, escrito por el rabino Shimon Bar Yochai por el segundo siglo, que luego fue interpretado por el rabino Ari desde hace 500 años en Safed, y son temas que son muy secretivos, que los mantiene solamente gente que ha estudiado por muchos años el Talmud y todos los otros libros de los rabinos y también libros espirituales. Así que el estudiar Kabbalah sin tener ninguna base del judaísmo o sin tener algún conocimiento de toda la Biblia, del Talmud, de todos los comentarios rabínicos desde la Mishnah y después, sería como correr antes de saber caminar. Pues le comprendo. Bueno, rabino, le agradezco mucho su información porque me parece que en mi caso personal es muy útil porque estuve haciendo pequeños cursitos aquí en New York y bueno, algunas cosas me han gustado mucho, pero claro, quería su opinión. Sí, generalmente si pronuncian principios básicos, eso no hay ningún problema, pero ya cuando entran en principios más profundos, creo que hay necesidad de tener una base bastante amplia del estudio del judaísmo para poder comprender los estudios de la Kabbalah. Perfecto, rabino, le agradezco mucho su respuesta. Y gracias al padre Tomás por su gentileza de conectarme. Gracias, Javier, a ti. Tenemos también otra pregunta de uno de nuestros oyentes que no le dio tiempo a entrar y nos dejó simplemente la pregunta. Rabino, un oyente, Jesús, nos pregunta ¿qué significa la figura de Mahoma para el judaísmo, para ustedes, la figura del profeta Mahoma? El profeta Mahoma se acepta como un profeta de los paganos de la península arábiga, que luego se convirtieron en el islamismo. No tiene ningún significado religioso para el judaísmo mismo, porque el Islam nació más de 2000 años después del judaísmo, así que se acepta que él fue profeta, o si no profeta, líder religioso para los paganos de la península arábiga. En la historia, por lo menos historia oral que tenemos, que Mahoma estudió bajo el tutelaje de varios rabinos que vivían en aquella época, y del estudio con ellos él derivó la mayoría de lo que es el Islam de hoy. La creencia en un solo Dios, la creencia de unas leyes dietéticas que también mantienen, la creencia de unas leyes de puridad familiar también. De hecho, gran parte del Corán está en la Biblia, o gran parte de la Biblia está dentro del Corán. O sea, sí, yo diría que gran parte del Corán, es parte de la Biblia. Parte claro, de la Biblia, sí. Sí. Tenemos otra pregunta también que nos han enviado por internet. No, dice, no sé si llamarle padre o rabino, pero con mucho respeto quiero saber qué hay de cierto acerca de un reportaje que salió en el Wall Street Journal
acerca de una tribu de indios que viven en México como 100 millas de la Ciudad de México, quienes ellos dicen ser descendientes clandestinos de unos soldados judíos que llegaron de España con Hernán Cortés en 1519. Ellos tenían un Torá muy antiguo. ¿Es cierto esto? Sí, es muy cierto. Se sabe que la mayoría de las personas que vinieron con Cristóbal Colón eran judíos. Eran judíos que habían escapado la Inquisición. Los hermanos Pinzón se acepta que eran judíos. El mismo Colón, ahí la el duda. mismo Colón, unos historiadores dicen que él fuera judío. Entonces eso no me sorprende para nada. Claro, hay ese tribu que he escuchado de ellos, pero ya hace mucho tiempo en México, que mantienen unas leyes muy cercanas al judaísmo, y todos se casan entre ellos mismos para no asimilarse con el pueblo que está alrededor de ellos. De hecho, para nuestros oyentes les comunico que el rabino es precisamente mexicano. Claro. Así que habla con más conocimiento de causa que todos nosotros y demás. Teníamos también otra pregunta que nos hizo otro de nuestros oyentes, y es ¿qué piensa el judaísmo, qué piensan los judíos sobre la figura de Jesús? Jesús también fue una figura histórica que también por nuestra historia oral nos dice que él había estudiado en las instituciones, en las yeshivot de aquella época, que era un estudiante muy, muy inteligente, y luego que él empezó su como quien dice, vida pública, y ahí es cuando el judaísmo y el cristianismo empezó a separarse uno del otro. O sea que podríamos decir que el cristianismo es una rama, un hermano del judaísmo. Definitivamente, una descendencia, un hermano, una rama, definitivamente. Porque también los principios mayores del cristianismo son también basados en la Biblia o en el judaísmo mismo. La única diferencia al principio fue la diferencia en que se creyó que Jesús fue el Mesías, que los judíos no habían aceptado porque había varias otros factores que muestran que la persona es Mesías o no. Ya, de hecho hay un movimiento, usted lo conocerá mejor que nosotros, creo que nació en California, sobre judíos por Jesús. Claro que sí. Aceptan la figura. Probablemente la única gran diferencia que puede haber entre judíos y cristianos es que ustedes todavía esperan el Mesías. Correcto. Para nosotros el Mesías es Jesús. Correcto. Esa es la única. Correcto. Los judíos por Jesús ahora están haciendo revivir, como quien dice, los cristianos primeros, los early Christians, como se llaman, que en verdad no había diferencia entre ellos y cualquier otro judío. Primero que nada porque todos eran judíos, de todos modos. Ponían el talet, ponían los filanterios, los tefilim, cuidaban el sábado y comían kasher. No había ninguna diferencia, solamente en creer en Jesús que Él fue el Mesías o no. De hecho, va a ser hasta el Concilio de Jerusalén, cuando hay la primera división grande, en que cuando empiezan a entrar en la primera comunidad de los seguidores del Nazareno, que es como se les llamaba. Claro. Empiezan a entrar helenos, empiezan a entrar romanos, que se les quiere imponer también las leyes judías, y es cuando surge la primera polémica, que podríamos decir que es cuando hay la ruptura entre el judaísmo y el cristianismo. Correcto. Ese es Tenemos también otra pregunta que nos han enviado por internet. Buenas noches, señor sacerdote y señor rabino Elia. Una pregunta para el rabino. ¿Todavía mantienen las 12 tribus? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. Esto es parte de nuestra creencia evangélica también, y lo mismo que Abraham y Jacob. Entonces, ¿nosotros todos estamos conectados? Me explico, ¿los judíos y los evangélicos también? Nosotros también tenemos los 10 mandamientos dados por Moisés. Seguimos manteniendo la fe en los 12 tribus, o sea, que últimamente los 12 tribus regresarán. Desafortunadamente, después del rey Salomón, el reinado israelita se dividió entre dos, entre el reinado israelita, que tenía los 10 tribus, y el reinado de Judea, que tenía nada más 2 tribus, que era el tribu de Judá y el tribu de Benjamín.
mantenían dos reinados separados en la Tierra Santa. La capital del reinado de Judea era Jerusalén y la capital del reinado de Israel era Shechem o Nablus de hoy, en la área de Samarias, lo que se conoce hoy como el West Bank. Esos 10 tribus los exilió Sanjerib, el rey de Asiria, más de 100 años antes de que Nabucodonosor exilió al reinado de Judea. Esos 10 tribus que se exiliaron nunca regresaron más a la tierra de Israel y no se sabe dónde se hayan perdido. Precisamente hay muchos historiadores que dicen que parte del pueblo de India son descendientes de esos tribus, parte del pueblo de Afganistán, son todos los países al sur de Rusia, Kazajstán, Tayikistán, todos esos países que muchos historiadores dicen que la mayoría de los descendientes son de esas tribus. Es más, unos también han dicho que parte de los chinos son descendientes de esas tribus, y es más, unos historiadores también dicen que los indígenas de Alaska y parte de los mexicas de las Américas también eran descendientes de las 10 tribus. Entonces la leyenda esa que corre, al menos en el mundo hispano, la tribu perdida de Israel, tiene su base hasta cierto punto cierta. Claro. Pero no fue una, fueron 10. Fueron 10, exactamente. Entonces ahora mismo no se sabe quién pertenece a qué tribu. También los 2 tribus de Judea, o sea, de Judas y de Benjamín, no se sabe quién es quién. Eso se ha perdido, pero creemos que cuando el Mesías regresará con el profeta Elías, avisará a cualquier persona de qué tribu era, y también en entonces esperamos que las 10 tribus que se han perdido se rebelen nuevamente. O sea, para que nuestro público entienda, de las 12 tribus se dividen un grupo de 10 y un grupo de 2. Correcto. Ese grupo de 10 va al exilio y nunca vuelve. Correcto. Y nunca se ha vuelto a saber qué ha sido de ellos. Correcto. Eso. Entonces después prácticamente podríamos decir que el cristianismo, la vida de Jesús, es en torno a esas 2 tribus que quedaron. Exactamente. Los falashas, los judíos de Etiopía que se ha oído hablar de ellos en los últimos 25 años, dicen que ellos son del tribu de Dan. Es posible. Hay un pueblo en la India que dice que son del tribu de Menashe, que es muy posible. Es más, hace un año había un grupo en la India de 300 millones de personas que dicen que son descendientes de uno de los tribus de los judíos, así que de los israelitas. Así que quién sabe. Sí. Como digo, cuando el Mesías venga se revelarán esos tribus. Vamos en los próximos segundos a tener una interrupción, que es la identificación de nuestra emisora, y ya hemos pasado una hora, así como quien no quiere la cosa, ya se nos ha ido una hora. Tenemos alguna pregunta más, pero esperemos a nuestra identificación de la emisora en los próximos.